querida comunidad. Hoy es sábado 15 de agosto y vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56 de nuestras Biblias. Y hoy día en la iglesia estamos de fiesta, celebramos una solemnidad, es decir, una fiesta muy importante. Es la Asunción de María a lo más alto de los cielos. Esta fiesta se conoce también como la Dormición de la Virgen, o también antiguamente nuestra abuelita decían el tránsito de María, ¿cierto? Su paso desde esta vida al cielo, y que lo hace en cuerpo y alma. Es glorificada nuestra querida Madre, la Madre de Jesús. Pocas veces la historia narra los hechos simples y cotidianos de la vida y de personas sencillas y comunes y corrientes. Generalmente narra los hechos extraordinarios realizados por personajes poderosos. Y aquí en este evangelio se nos narra el encuentro de dos mujeres de un pueblo insignificante en torno a una cultura machista que no daba importancia ni a las mujeres ni a los niños. Y muestra entonces cómo Dios actúa en la historia, siempre desde lo sencillo, desde lo simple, siempre con los pequeños y no valorados. Por así decirlo, Dios va construyendo desde abajo. Y eso es lo que celebramos hoy día. María, toda su naturaleza humana, ¿cierto?, es llevada junto a la gloria de Dios, junto a su Hijo Jesús, al cielo. ¿Qué nos narra el Evangelio de hoy día? María deja Nazaret. Nazaret está situada al norte de Palestina, para dirigirse entonces al sur, a casi 50 kilómetros, a una localidad donde estaba su prima Isabel, ¿cierto?, que la tradición simboliza como Ain Karim o Ain Karem, que queda cerca de Jerusalén. Pero estamos hablando de 150 kilómetros a pie por tierras desérticas. Para que tengamos y nos hagamos una idea de esta actitud y de este servicio que está realizando María. Es como irnos caminando de Santiago a La Ligua, o de Santiago a la playa a Concón, o de Santiago a San Fernando, al sur. Es decir, es una distancia bastante considerable. Si le agregamos también todo lo que en aquellos tiempos, el riesgo que implicaba transportarse, ¿cierto?, los asaltos, habían bandas, qué sé yo, no solamente en nuestro tiempo, en ese tiempo también había muchos asaltos y por eso se viajaba generalmente en caravanas para poder protegerse y cuidarse entre todos los que iban viajando. No era una cosa de llegar y me voy a tomar la micro, me voy a tomar un avión. No, era ponerse de acuerdo con muchos y irse sumando a estas caravanas que iban entonces a distintos lugares, distintos pueblos. Y así entonces que María recorre estos 150 kilómetros para ir al encuentro de su prima Isabel. Por eso este moverse físico muestra también un movimiento interior, una sensibilidad interior en el corazón de María, que no está cerrada ni cómoda para quedarse ahí. Uy, a mí vino el ángel Gabriel y me dijo que voy a ser la mamá del Salvador y listo. Y aquí me quedo tranquilita disfrutando como de este misterio de Dios, por así decirlo, de este encuentro con el Señor. Sino que exactamente ese encuentro con Dios la pone en movimiento, la pone en camino, la hace disponible, no solamente para la voluntad de Dios, sino disponible también para el servicio de su prima Isabel. El ángel le ha dicho que su prima Isabel, como signo y confirmación de este anuncio, ¿cierto?, está también embarazada a pesar de su vejez. Y todas las mujeres que están escuchando saben perfectamente que un embarazo en edad adulta es bastante más complicado. Y por eso entonces María parte a ayudar a su prima Isabel. Insisto, lejos de quedarse ahí, encerrada en sí misma, se pone al servicio de Dios, pero también al servicio de los hermanos, representados en este caso en su prima Isabel. Y es la actitud que siempre nos va a mostrar el Evangelio. Es la actitud de María, que siempre está atenta a las necesidades de los demás. Como pasó en Caná de Galilea, ella se dio cuenta que se había acabado el vino y que había que hacer algo, que había que ayudar a estos esposos. Y por eso va donde Jesús. Jesús, se les acabó el vino. Hay que hacer algo. Tú puedes, tú sabes lo que tienes que hacer. Ella se mueve entonces para ponerse al servicio de su anciana prima Isabel. Y el dirigirse de María Isabel es acentuado también por esta afirmación: sin demora. La gracia del Espíritu Santo no comporta lentitud.
Dios nos necesita aquí y ahora. María corre, va, sale de sí misma, llamada por esta urgencia de ir a servir a su prima, a Isabel, mostrando así esa fineza, insisto, espiritual, esa sensibilidad que tiene María en su corazón. Me acuerdo siempre de cabro chico, mi mamá, cuando nos decía, Pato, hay que ir a comprar el pan, que eso todo, ya voy mamá, ya voy mamá. Y mi mamá pescaba la bolsa y partía a comprar el pan. Pero mamá, si te dije que ya voy. No, decía mi mamá. Las cosas se hacen al tiro y con voluntad, o si no, no sirven. Esa es como la actitud que nos está invitando también el Señor. Esa es la actitud que tiene la Virgen. Cuando Dios nos necesita, no es cuando yo quiero, cuando yo puedo, es cuando Él quiere, cuando Él nos necesita. Y María percibe que el Espíritu la necesita a ella para ser la madre del Salvador, pero percibe también que su prima Isabel la necesita. Y no después que nazca el niño, no, ahora. Y ella parte, sin demora. Así se sirve a Jesús. Así son los servidores del Evangelio, sin demora. Donde Dios nos necesita, cuando Dios nos necesita, como Dios nos necesita. Apenas María entra entonces en la casa de su prima Isabel, nos dice el texto que Juan saltó de gozo en su vientre. Lucas usa un verbo griego particular que significa propiamente saltar. Ahora, se puede interpretar también más libremente este verbo como un danzar. Hay una danza en el vientre de Isabel. Juan danza al percibir esta presencia de Jesús, esta presencia del Mesías, esta presencia del Salvador. Por eso no se refiere este verbo no solamente a un acto físico, como que saltan las guaguas cuando están ahí dentro de la guata de la mamá, ¿cierto? Sino algo mucho más armónico y mucho más prolongado también, ¿cierto? Insisto, es como un homenaje, como una alabanza que hace Juan el Bautista ante Jesús, mostrándonos también la que va a ser la actitud de Juan durante su vida, siempre mostrando que Jesús es el importante, que Él es el Señor, que yo no soy digno de desatarle la sandalia, que es necesario que Él crezca y que yo disminuya. San Ambrosio lo describe de la siguiente manera. Dice, Isabel oyó antes la voz, pero Juan percibió antes la gracia. Todos sabemos cómo son los niños para percibir. Juan percibió no solamente la voz de esa mujer, María, no solamente su embarazo, sino percibió la gracia. Se dio cuenta ante quién estaba, el Mesías, el Señor, el Salvador. Y de labios de María brota entonces este cántico de amor, este cántico de alabanza. María, el conocido como el Magnificat. Este cántico de María nos muestra cómo ella misma se consideraba parte de los Anahuim, que era un grupo religioso dentro del pueblo de Israel, que eran considerados los pobres de Dios, es decir, de aquellos que amaban a Dios, poniendo en Él toda su confianza y esperanza. Porque en el plano humano, estos pobres de Yahvé, estos pobres de Dios, ¿cierto?, no gozaban de ningún derecho ni de ningún privilegio. Por eso para ellos, Dios era todo en su vida. Como que tantas veces uno se encuentra con esto en la población, cuando uno pregunta, ¿y quién es Dios para usted? Para mí, Dios es todo, Padre, todo. Esa era la experiencia de María, esa era la experiencia de los Anahuim, ya que no tenían privilegios, ni derechos, ni nada, eran pobres. Para ellos Dios era su riqueza, para ellos Dios lo era todo. Si quieren, esta espiritualidad de los Anahuim se puede sintetizar o expresar de manera muy bella en palabras del Salmo 37, cuando dice, está delante de Dios en silencio y esperando en Él. Esa es la actitud del Anahuim. Es ese pobre que no tiene nada para ofrecerle a Dios y que simplemente está en silencio ante Él, esperando su amor, su misericordia, su bondad. Espera en el Señor, confía en el Señor. Porque dice también el Salmo 86, porque los que esperan en el Señor poseerán la tierra. El orante que se dirige a Dios con estas palabras encuentra en el Señor su fuerza. Y aquí viene también, y se puede introducir también el término, si quieren, el siervo de Dios, que expresa por una parte el estar sometido, pero también como este sentimiento de pertenencia a Dios. Me siento perteneciente, Dios es mi dueño, Dios es mi Señor, y me siento seguro junto a Él. Los pobres, en el sentido estrictamente bíblico, ¿cierto?,
son aquellos que han puesto en Dios toda su confianza, una confianza incondicional en la persona del Señor. Y por eso este cántico, este Magnífica, es un canto revolucionario. Es un canto que recopila diversos textos del Antiguo Testamento y que, lejos de como muchas veces se presenta, con un carácter como de pasividad y de resignación frente a la vida y a las injusticias de este mundo, esperando como uno que esté esperando con los brazos cruzados, bueno, hay que esperar que Dios actúe. Estará de Dios, será de Dios. No, el cántico, el Magnificat, es exactamente todo lo contrario. Es una invitación a remangarnos las manos y ponernos a trabajar para construir el reino de Dios y su justicia aquí, en nuestro mundo, aquí y ahora. Para ponernos en acción, como lo hizo María, que se movió, fue a ayudar a su prima Isabel. Hizo. Y es también lo que Dios espera entonces de nosotros, que nos pongamos en acción para dignificar a los pobres de Yahvé, a los pobres de Dios, que son todos los oprimidos y vulnerados de la tierra. Y esto lo hace Dios. Y lo testimonia María con este cántico. Dios ha hecho grandes maravillas en favor de los pobres, ha despedido a los poderosos, a los que se creen macanudos, y se ha manifestado, ¿cierto?, a los humildes, a los sencillos. Es decir, muestra cómo es la pedagogía de Dios, cómo Dios eleva a los humildes, a los pobres, cómo Dios construye desde lo pequeño, con el granito de mostaza, con la levadura, con la sal disuelta en esta sopa grande. Cómo Dios construye con los pequeños, como en este caso con María, perteneciente a los anahuín, a los pobres de Dios. Ojalá también cada uno de nosotros pudiéramos escribir nuestro propio Magnificat, cantar nuestro propio Magnificat, reconocer que, como lo hizo María, el Señor ha hecho en mí grandes maravillas. También nosotros podemos cantar. El Señor ha hecho grandes maravillas en cada uno de nosotros. Qué bueno es reconocer, agradecer, alabar a Dios por tantas maravillas que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, por tantas maravillas que ha hecho en nuestras comunidades, por tantas maravillas que ha hecho en la historia de la salvación, que es también nuestra propia historia de salvación. Unámonos hoy día en esta fiesta de María, en que exactamente el Evangelio nos regala, la liturgia y la sabiduría de la Iglesia nos regala este texto. Este día en que María es glorificada, nos muestra la pequeñez, la sencillez de María, para mostrarnos que así actúa Dios en el mundo, desde abajo hacia arriba. No son los poderosos los que construyen la historia de la salvación, son los pobres, los humildes, los sencillos. Dios construye desde abajo hacia arriba. Si María es glorificada, dichosa me dirán todas las generaciones, es porque exactamente ella estuvo abierta a la acción de Dios en su vida, disponible para servirlo a Él y servir a los hermanos. Que el Señor nos regale esta gracia, que hoy día también podamos escribir y cantar nuestro propio Magnificat. Qué maravillas ha hecho el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y que Él nos siga bendiciendo, el buen Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.